fuera demonios. Si tiene alguna petición, llame al 773-615-0460. 773-615-0460. Damos gracia lo que de gracia recibimos. Bienvenidos a su programa, Mujeres en la Brecha. Un desierto he cruzado sin fuerza. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Amén, gloria a Dios. Buenos días, amado pueblo de Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Le damos gracias a nuestro Padre el Eterno, ¿verdad? Por un día más de estar aquí en estas ondas radiales. Un saludo al 850, al 1470, Ustream. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios, ahí donde tú te encuentres. El propósito de estar aquí en la radio es para dar la palabra de nuestro Padre el Eterno, para decirte, ¿verdad? En amor, todo es en amor, no es en contienda, es en amor todo, para que una exhortación en amor, porque a veces nos contendemos, ¿verdad? Con la palabra, y la palabra se hizo para obedecer, no para contender. Así que le damos la gloria a nuestro Padre el Eterno, y te doy la bienvenida y gracias por recibirnos allí donde quiera que tú te encuentres, ¿verdad? Amén. Mi nombre es María Bautista, y si tú necesitas oración, puedes llamar al 773-615-0460, enviar un mensaje de texto también, y si no, puedes dejarme un mensaje hablado al teléfono 708-683-6003, y la petición de oración, que por qué quieres que oremos, amado pueblo de Dios. Estamos aquí para apoyarte en cualquiera que sea tu necesidad. Tú sabes que la oración es poderosa. Nosotros tenemos que agarrarnos de las promesas de nuestro Padre. No es lo que el diablo diga de nosotros o quiera presentarnos la vida, no. Es como Dios dice de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestros nietos. Estamos haciéndote una invitación a todas esas madres, abuelas que quieran pararse en la brecha para orar por sus nietos, por sus hijos. Hay muchos matrimonios que están en crisis, esposas heridas, esposos que rebeldes, ¿verdad? Y viceversa. No podemos culpar solamente al hombre, es también la mujer. Pero para eso mismo estamos nosotros aquí, para orar por tus necesidades. A veces tú no encuentras una salida, pero mira, con la ayuda de Dios nosotros podemos ayudarte primeramente por medio de la palabra. Amén. Por eso dice el versículo de Ezequiel 22:30, dice que buscó entre ellos quien se parase en la brecha, que hiciese vallado a favor de la tierra, pero que no lo halló. En este caso nosotros estamos haciendo vallado, estamos paradas en la brecha para orar por cualquier necesidad. No importa la hora, tú puedes llamar en la noche, a medianoche, al 708-683-6003, y en el día al 773-615-0460. Amén. Hermana Norma. Buenos días, pueblo de Dios. Aquí estamos otro día más por la gracia del Señor. Padre Santo, te damos el honor, la honra y la gloria a ti. Gracias por este nuevo amanecer que tú nos diste. Gracias, porque si no fuera por ti, por tu gracia y por tu amor, no estuviéramos aquí. Gracias, Padre. Amén. Y estábamos hablando de los mandamientos, ¿verdad? Terminamos el séptimo mandamiento. Para finalizarlo, dice que Dios tiene un consejo importante para que quienes se sienten tentados a cometer fornicación o adulterio. En nuestra era, donde abundan los estímulos sexuales y la lascivia, resulta invaluable seguir este consejo. Si queremos entrar en el reino de Dios y en la vida eterna, en 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación.
No dice que nos quedemos pensando en los deseos o las ideas de índole sexual. No dice que nos encontremos solos con el cónyuge de otra persona o con algún soltero o soltera que pueda constituirse en tentación sexual para nosotros. No dice que veamos revistas o películas o programas de televisión pornográficos, ni que leamos libros que estimulen el apetito sexual. Dios así dice que nos situemos tan lejos de estas cosas como sea posible, que nos alejemos, que huyamos de toda tentación de cometer un pecado sexual. La sexualidad no es un juego para ensayar y experimentar. Debe mirarse como una bendición dada por Dios dentro de la sagrada unión matrimonial que el Creador mismo estableció. Debe considerarse siempre con reverencia y como expresión del amor altruista dentro de una unión cristiana que refleja la fidelidad eterna entre Cristo y su iglesia. Es urgente, amado pueblo de Dios, que la generación actual aprenda la lección de fidelidad perdurable dentro del matrimonio y el hogar. Tenemos que obedecer tanto la letra como el espíritu del séptimo mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entramos al octavo mandamiento. Dice que cuando el Dios del cielo habló con voz tronante desde la cumbre del monte Sinaí, anunció primero los mandamientos que ordenan adorarlo como es debido, así como las leyes que protegen las relaciones humanas más sagradas, el hogar, la familia y la misma vida humana. Enseguida procedió a dictar el octavo mandamiento, la ley que protege las posesiones y la propiedad privada. Dice, no hurtarás, no robarás. Éxodo 20:15. La gente no piensa que Dios que dictó este mandamiento es real y no temen desobedecer su ley. Por eso vemos más robo, más hurto que nunca. Al mismo tiempo, la gente infringe el octavo mandamiento en centenares de formas a causa de un sistema moral laxo y tolerante. Luego de planear alguna maniobra baja y ruin para estafar a un cliente o un competidor en los negocios, el ejecutivo se encoge de hombros y dice, bueno, es así son los negocios. O después de una reunión por acordar pesas falsas, mala calidad o publicidad mentirosa, el empresario dice, ¿qué más da? Además, si no lo hago yo, lo hará otra persona. Mientras estafan al gobierno, falsificando la planilla de impuestos, muchas personas acallan la conciencia diciendo, esta vez que pague el gobierno, me están quitando demasiado dinero. Y al fin y al cabo, ¿qué importa? Sí, ¿qué importa? Es que así son los negocios. Mas sucede que estos son asuntos de Dios también. Y Él ha puesto en marcha una ley que dice, no hurtarás. Cuando quebrantamos la ley de Dios, ella nos quebranta a nosotros. Porque las leyes de Dios son vivas y activas, como la ley de la gravedad. Cuando las infringimos, el castigo es automático y seguro. Mira el derecho a la propiedad. Según la palabra de Dios y su ley, solamente hay dos maneras correctas de llegar a poseer algo. La primera es mediante un regalo o una herencia, proveniente de otra persona o de Dios mismo. La segunda es mediante el trabajo honrado, con el cual se gana algo legítimamente. Cualquier otra manera es hurto, quitarle a otro lo que le pertenece. El octavo mandamiento reconoce la adquisición legítima de la propiedad y prohíbe robar. Es importante notar que en principio el octavo mandamiento prohíbe toda forma de comunismo que niegue el derecho a la propiedad. También prohíbe el robo nacional, según el cual los gobiernos confiscan y quitan a la fuerza la propiedad y posesiones de los propios ciudadanos o de los de la otra nación, para enorme vergüenza nuestra. Todas las naciones son culpables de violar esta ley de Dios.
Los jóvenes aprenden a robar de manera inmensamente amplia y organizada. No solamente hurtan millares de artículos en tiendas, escuelas y aún en iglesias, sino que organizan sistemas complejos de hacer trampa en sus pruebas y exámenes de la escuela y universidades. Como esta práctica suele mirarse sin mucha alarma, está creciendo a un ritmo sin precedentes. Lo que quizá no le hayan dicho a los jóvenes es que hacer trampa es tomar para sí una calificación o un puntaje que no le corresponde. Es robar y es quebrantar directamente el 8º mandamiento de Dios. El industrial o comerciante que se vale de pesas y medidas falsas o de mano de obra y materiales de mala calidad para engañar al público es tan culpable de transgredir el 8º mandamiento como lo es un ladrón de la calle. Está tratando de conseguir algo más que el valor legítimo de su producto, puesta la mira en la ganancia ilegal que espera obtener. Procura conseguir algo extra a cambio de nada. En principio, sencillamente está robando. Solo Dios sabe en cuántos millones de casos se practica este tipo de ilegalidad y engaño, la falsedad en los avisos comerciales. Uno de los más grandes pecados comerciales de nuestros tiempos es la práctica muy extendida de recurrir a la falsedad. En los avisos publicitarios, al consumidor se le hace pensar, por ejemplo, que cierta píldora le hará perder peso o ganar peso, mejorar la potencia, recobrar el cabello perdido o lo que sea. En muchos casos se trata de una mentira directa y deliberada. Semejante práctica es de hecho robarle a la gente que paga por recibir el resultado prometido. En muchos casos las víctimas de estos fraudes gigantescos pierden no solo su dinero, sino también la salud, la felicidad y la paz mental. ¿Cuántos empresarios y dirigentes comunitarios respetables han adquirido su posición valiéndose en gran parte de este tipo de engaño y hurto masivo? Nuestras naciones y pueblos tienen que despertar. Pueblo de Dios, tienes que despertar. Un pecado disfrazado con el manto de la respetabilidad, pero recordemos que el verdadero juez es Dios. Y el Todopoderoso dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios ni los ladrones heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Para que no haya malos entendidos, aclaremos que Dios sí desea la prosperidad material de sus siervos, siempre y cuando la obtengan por medios honrosos y no pongan en ella el corazón. Por eso el apóstol Juan escribió: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Es importante comprender también que la riqueza de un industrial que esté manchada por una alta tasa de mortalidad en sus plantas o fábricas también es una ganancia ilícita. A la luz de la ley de Dios, tal industrial queda tachado de ladrón, sino de homicida. El principio que encierra el 8º mandamiento se quebranta una y otra vez en las relaciones obrero-patronales. El apóstol Santiago consignó por inspiración divina esta advertencia contra el patrono fraudulento. He aquí clama el jornal de los obreros, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores han entrado en los oídos del Señor. Santiago 5:4. Ahora bien, es igualmente cierto, especialmente en nuestra era de sindicalismo corrupto, que muchos empleados le roban al empresario. Lo hacen recibiendo un sueldo, sin entregar a cambio la cantidad de trabajo honrado y completo que se espera de ellos. Eso es robar. Con frecuencia, un trabajador le dice a su compañero: más lento, amigo, estás esforzándote demasiado. Si sigues así, todos tendremos que trabajar duro aquí. Al pasar una proporción indebida de sus horas de trabajo en pausas para café, pausas para té, pausas para fumar.
Los trabajadores británicos y norteamericanos están haciendo que las industrias de esos países sufran un duro golpe en la guerra comercial mundial que se ha desatado. Esa falta de productividad afecta el destino de hombres y naciones. El octavo mandamiento del Dios Todopoderoso encierra un mensaje para empresarios y empleados por igual. A los patronos dice: un salario justo a cambio de una jornada de trabajo justo. A los empleados dice: una jornada de trabajo justo a cambio de un salario justo. Robarle al prójimo no es el único pecado que infringe el octavo mandamiento. Dios posee muchísima más propiedad que cualquier ser humano. En Malaquías 3, Dios se dirige a las naciones diciendo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios reprocha a los pueblos de la tierra por robar lo que es de su Creador. No es extraño que en el mundo quede tan poca religión auténtica. No es extraño que haya tanto engaño y confusión en el nombre del cristianismo. Luego Dios prosigue. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Dice: y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Este es un recio desafío del Dios Todopoderoso. Dice que nos bendecirá si pagamos el diezmo tal como lo manda. Con fe en Él y en su palabra, podríamos citar ejemplos incontables para demostrar que Dios realmente bendice, incluso de modo material, a quienes pagan su diezmo. Quizá no siempre lo haga inmediatamente. Quizá haya que obedecerle y ejercer fe por algún tiempo, pero cuando le servimos y obedecemos, confiando en Él, Dios cumple su parte del convenio. No hay duda, amado pueblo de Dios, que recibiremos la bendición. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, hermana que me escuchas, si tienes una necesidad de oración, una petición, cualquiera que sea tu necesidad, puedes llamar al teléfono 773-615-0460 y también puedes enviar un mensaje de texto a ese teléfono. Deja tu petición y nosotros te contestaremos para atrás y hablamos con la palabra de Dios, hablamos por sanidad, prosperidad, abundancia, paz, gozo, lo que tú necesites, con la palabra de Dios, amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno y también puedes llamar al 708-683-6003, amén. Dice que la aplicación definitiva y positiva del octavo mandamiento aparece en la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento. Dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Por una parte, este pasaje condena el hurto. Por otra, el camino de vida indicado por la aplicación positiva de este mandato divino es el de trabajar y dar. La propiedad y las posesiones han de conseguirse mediante el trabajo honrado y no simplemente para satisfacer los deseos y necesidades personales, sino para que el sobrante se entregue con liberalidad al hermano necesitado. Según la verdadera intención o espíritu de la ley de Dios, se hurta no solamente al quitarle a otro lo que es suyo, sino al negarse a trabajar para compartir y dar a los necesitados. El verdadero cristiano debe estar compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12:13. Como hijos engendrados de Dios debemos ser más como Él. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. La lección positiva del octavo mandamiento también se resume en las siguientes palabras de Jesucristo
con su hondo y amplísimo significado. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Hechos 20:35. Si por medio del Espíritu de Dios aprendemos a vivir por esas palabras, habremos cumplido en verdad el espíritu del octavo mandamiento, amado pueblo de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entramos al noveno mandamiento. Dice que la nuestra es la era de la mentira, sofisticada de la doble moral. Es la era en que abogados, empresarios, funcionarios públicos y profesores universitarios, aparentemente muy respetables, cometen perjurio en el banquillo de los testigos e incluso en el Senado de la República. Esta época también presenta un curioso espectáculo, el de millones de personas que creen en la evolución, pero se afilian a iglesias que creen, al menos nominalmente, en el Dios Todopoderoso de la Biblia. Jesucristo condenó rotundamente a los hipócritas de su época. Y una pregunta, ¿qué diría ahora de nuestra generación? El libro muestra claramente lo que millares de adultos mundanos ya saben, que muchos dirigentes religiosos y civiles respetables se muestran dispuestos a apoyar los juegos de azar, la prostitución y los narcóticos, si les conviene monetariamente. El noveno mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. El hombre se asocia con Dios solamente si busca la verdad y se hace testigo de ella, porque de hecho Dios es verdad. Jesús dijo: tu palabra es verdad, Juan 17:17, y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por grandes que sean las faltas y flaquezas de un individuo, si se muestra dispuesto a hablar la verdad, a vivir franca y sinceramente y a reconocer la verdad cuando se la muestran, entonces es alguien que puede respetarse y a quien se le puede ayudar a vencer sus debilidades. La amplia aplicación espiritual del noveno mandamiento es enorme. Hay un Dios todopoderoso, personal y viviente, el Dios de este universo, cuyos caminos y leyes son intrínsecas, correctos. Por tanto, la persona honrada, la que está dispuesta a decir la verdad y reconocerla, cuando se le revela, acabará por seguir al Dios verdadero y sus caminos. En cambio, si la palabra de un individuo no vale nada, si acostumbra a mentir a los demás o a sí mismo, entonces sus procesos mentales y su propio carácter se distorsionan y pervierten hasta tal punto que le impiden comprender la verdad de Dios. Mientras no se limpie la mente, por ello, si bien puede haber entre nosotros diferencias sinceras de opinión sobre muchas cuestiones, es crucialmente importante que todos aprendamos a vivir y a decir la verdad. Vivimos en una sociedad que cada vez más es imbuida de falsedad y de hipocresía y autoengaño en todas sus formas. Si pretendemos desarrollar el carácter de Dios en nosotros y heredar la vida eterna, tenemos que pensar en todas las ramificaciones del noveno mandamiento y aprender a obedecerlo, ayudándonos a salvaguardar el buen nombre. El noveno mandamiento protege a toda persona íntegra y decente. No hay quizá ningún pecado más odioso que la calumnia, o sea, la mentira inventada y difundida con intención de hacerle mal a otro. Un ladrón quita solamente bienes materiales que generalmente se pueden reemplazar, pero un testigo falso con sus calumnias puede robar una persona la estima y el buen nombre ante los demás, con escasas probabilidades de que el buen nombre, una vez perdido, pueda recuperarse plenamente. Si se pudiera confiar en la palabra de todo el mundo, los resultados prácticos inmediatos serían que se conservaría la reputación de toda persona decente. Se eliminaría el desperdicio de millones de horas gastadas en investigar repetidamente informes y afirmaciones. Y lo que es más, no colocaríamos a hombres indignos en altos cargos de responsabilidad. Amén.
La aplicación del 9º mandamiento a la vida, la raíz de todo pecado, dice, es la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastes 1:2. La verdadera razón por la cual la mayoría de las personas rechazan al Dios verdadero es que desean ser dioses a sus propios ojos y a los ojos de sus congéneres. Esto es vanidad. La raíz de todo pecado cometido por los seres humanos se remonta a este mismo principio. Lo mismo sucede con la mentira en todas sus formas. Las personas mienten porque les preocupa más su amor propio y su sentido de importancia que el bien del prójimo. Hablan y actúan con falsedad, porque temen las opiniones de los hombres, mucho más que la opinión del propio Dios. Aleluya. Las acciones y palabras cotidianas de casi todo el mundo son elocuentes testimonios del acierto de esta afirmación. Como dijo el apóstol Juan, hablando incluso de los dirigentes religiosos de su época, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43. Hombres y mujeres suelen avergonzarse de lo que llaman un fracaso en los negocios o en la sociedad. Están dispuestos a hacer trampa, falsificar y mentir con tal de evitar tal fracaso o encubrirlo. Amado pueblo de Dios, el tiempo se ha terminado. Si tú necesitas oración, puedes llamar al teléfono 773-615-0460 y nosotros te devolvemos tu llamada. Declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cubre tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8:9. Que tengan un glorioso fin de semana, hermanos. Amén.